Señor les bendiga este día. Es una bendición estar en la casa del Señor. Vamos a tomar el tiempo para que el Señor hable a través de su palabra. Yo quiero orar, pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Y le invito a usted que está ahí, los que están en casa conectados a través de internet, que pueda orar con nosotros, que podamos juntos entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este día. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por permitirnos alabarte, cantarte a ti, darte alabanza y adoración, Señor. Y también derramar nuestro corazón, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es un culto racional. Hoy nos presentamos pues para decirte, Señor, habla a nuestro corazón. Que tu voz descienda sobre esta casa, Señor. A través de la paz que tú estableces en el corazón, Señor, esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pueda dar fruto en nuestras vidas. Yo te doy gracias por todo lo que tú haces, Señor, y que en este día, Señor, al salir de este lugar salgamos más que bendecidos, Señor. Todo porque tú, oh Dios, o a ti te ha placido darnos tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir a la palabra Ageo capítulo 1, libro del profeta Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Si necesita una pista de dónde está Ageo, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo va a encontrar. Uno de los profetas menores, después de Sofonías, antes de Zacarías, va a encontrar usted al profeta Ageo. Lo tenemos. Ageo capítulo 1, versículos 2 en adelante. Ageo capítulo 1, versículos 2 en adelante. Dice la escritura así: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea ¿qué? ¿Qué dice la escritura? ¿Está conmigo? Ahí la tienen las pantallas si necesita ayuda. Una vez más, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Reedificada. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, es para vosotros tiempo, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está ¿cómo? ¿Cómo está esta casa? ¿Cómo se llama el mensaje de este día? Entonces, es tiempo para vosotros, dice el Señor, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Es una pregunta. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal ¿cómo? En saco roto. Venimos hablando, o el Señor viene hablando desde la semana anterior, y creo aún desde meses atrás viene preparando un proceso en nuestras vidas. Pero particularmente la semana pasada fue un tiempo extraordinario en donde el Señor hizo una obra muy poderosa en cada uno de nosotros. Y el énfasis que el Señor hizo en todo este proceso del fin de semana anterior fue un énfasis en donde usted y yo debemos procurar o debemos buscar limpiarnos. Porque definitivamente cada uno de nosotros cargamos un sinnúmero de cosas a cuestas, aún aquellas que quizás no sea usted o no sea yo consciente, pero que sin lugar a dudas es necesario que nos despojemos de todas esas cosas.
Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos habla diciendo que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Entonces no podemos correr la carrera sin antes despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Ahora, acá en esta escritura, en Ageo, para que entienda un poquito el contexto, ¿qué sucede? Recuerda usted que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Daniel capítulo 1 en adelante. Va a encontrar cómo Judá es llevado cautivo hasta Babilonia. Jeremías también nos habla acerca de ese cautiverio. Pero después de esos 70 años de cautiverio, el Señor permite que se levante un rey que viene contra Babilonia y derrota a Babilonia. Y es un rey que el Señor llama aún mi siervo. Y ese rey es llamado Ciro. Y resulta que cuando el rey Ciro viene a Babilonia, ha escuchado hablar de un montón de profecías que el Señor ha dado a través de sus profetas. Y una vez entra al palacio de Babilonia, comienza a escuchar todas las cosas que el Señor desde muchísimos años atrás había profetizado. Y él se somete a esa palabra que Dios ya había lanzado. Y dice al pueblo de Judá: puedes regresar a Jerusalén. Habían pasado 70 años de cautiverio. El pueblo se le permite regresar, ya no son cautivos. Y muchos regresan a Jerusalén. Pero ¿cómo encuentran Jerusalén? La encuentran destruida, desolada, deshabitada. Y por supuesto, el templo estaba en ruinas. Ahora, lo normal que sucedería, o lo normal que pudiéramos pensar que iba a ser el pueblo después de tantos años de cautiverio, después de haber prosperado en Babilonia, y ahora que se le permite regresar a su tierra, a su patria, lo que uno pudiera pensar es: la van a reconstruir. Y al ver el templo derribado, lo van a reconstruir. Pero no. Resulta que el pueblo reconstruyó sus casas. Y una vez reconstruyeron sus casas, pasaban sabroso en sus casas, la pasaban súper bien en sus casas, y pasaban por el frente del templo y el templo estaba destruido. Y no se preocupó nadie por el templo. Ahora, esta historia también la podemos ver cronológicamente en el mismo tiempo, en el mismo periodo, en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Como Nehemías, cuando viene su hermano Hanani y le da noticias de cómo los muros de la ciudad están derribados, él siente una carga en su corazón y se postra y llora. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, el Señor viene a través del profeta Ageo y le dice al pueblo, ya al pueblo que ha regresado a Jerusalén. Y mire lo que le dice. Versículo 2, Ageo 1. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿No ha llegado aún el qué? El tiempo. Dice, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estaban todos ocupados en sus quehaceres normales. Cuando se les decía, vamos, tenemos que reconstruir la casa del Señor, todavía no es tiempo, estoy ocupado, cuando termine esto. Se les volvía a decir, hay que reedificar la casa del Señor, no, todavía no tengo tiempo, estoy muy ocupado en hacer lo que yo quiero. Ahora fíjese lo que dice el versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, y mire lo que le dice: es para vosotros tiempo, para vosotros. Porque cuando leemos eso pareciera como que hay una repetición, una redundancia, pero no dice, es para vosotros tiempo. Está diciendo el Señor en forma de pregunta, para vosotros, no para mí. ¿Qué es lo que le dice? Es para vosotros tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, es decir, de habitar en sus casas lujosas, en su apariencia.
y esta casa está ¿cómo? Desierta. ¿Está como la casa? Desierta. Cuando miramos este versículo 3, es muy importante entender algo. Primero, ¿qué es casa? ¿Qué simboliza casa o qué representa la casa? Recuerde que la Biblia tiene un lenguaje figurado, parabólico, analógico, y siempre nos está queriendo llevar a profundizar más. Y nos está diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas. ¿Cuáles son esas casas? Pues en lo literal, pues son sus casas físicas, pero espiritualmente hablando, está hablando de ¿cuál casa? De una casa propia. Pero esa casa no es la casa que Dios quiere, es la casa que ellos mismos han levantado. Ahora vámonos por un momento a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? Nosotros. Entonces, ¿qué es lo que representa la casa? A nosotros. Ahora, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, la casa hace referencia a nosotros. Pero ¿qué casa estaban ellos artesonando, construyendo? Su propia casa. Volvámonos a Ageo. Entonces dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, no para mí, dice el Señor, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y qué dice? ¿Y esta casa? ¿Cuál casa? Esta casa, en donde el Cristo quiere habitar. ¿Cómo está? Desierta. ¿Sabe que en el original esa palabra desierta realmente se traduce como llena de basura? Una casa, incluso en la Biblia al inglés la traducen como una casa llena de mentiras. Así la traduce, lies waste, llena de mentiras. Acá la traducen como una casa desierta. Y cuando uno mira desierta es que está sola, pero no. Haga el ejercicio de pensar en algo que está completamente abandonado. No es que esté solo vacío, que está abandonado. ¿Qué le pasa a una casa cuando usted habitó en ella, hizo una gran fiesta, está llena de basura y usted no la limpia, sino que se va y la abandona? Y después de mucho tiempo regresa. ¿Cómo cree usted que va a encontrar esa casa? La va a encontrar llena de, no solamente de mugre, de suciedad, sino llena de animales, de insectos y de quién sabe cuántas más cosas. Posiblemente hasta ciertos apartes de la casa van a estar derribados porque está completamente abandonada. Y usted entra en una casa abandonada y lo primero que usted percibe es un olor. ¿Y huele rico? No huele bien. Y está diciendo el Señor, es tiempo para ustedes, no para mí, de habitar en su casa. Es decir, de hacer las cosas que ustedes quieren hacer, de preocuparse por las cosas que ustedes creen que se tienen que preocupar. Y por el contrario, han dejado mi casa, que paradójicamente somos nosotros mismos, desierta, abandonada, descuidada. Y por esa razón, le está diciendo el Señor al pueblo, y nos está diciendo el Señor a nosotros, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 5. Meditad, ¿cómo? Meditad bien. Meditad
bien. ¿Sobre qué? ¿Sobre cuáles caminos? Vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Vámonos por un momento a Isaías 55. Isaías 55. Versículo 8. ¿Qué dice? Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni ¿cuáles caminos? Vuestros. ¿Qué dice Ageo? Meditad bien sobre ¿qué? Vuestros caminos. ¿Qué dice acá? Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Lo dice Jehová. Entonces Ageo, regresando nuevamente, nos está diciendo el versículo 5, meditad bien. Ya hemos entendido entonces cuál es la casa a la cual se está refiriendo el Señor. Entonces ahí en el versículo 3 está planteando dos escenarios. El escenario de la casa artesonada, es decir, de la apariencia que yo quiero vivir, de una vida conforme a mi propia idea, a mi propio entendimiento. Pero está el otro escenario de una casa que está desierta, que paradójicamente somos nosotros, o deberíamos ser nosotros, pero que la hemos descuidado. Por eso cuando usted lee en el versículo 6 está diciendo que todo aquello que buscamos para artesonar esa casa nunca nos va a satisfacer. Fíjese lo que dice el verso 6. Sembráis mucho, pero ¿cómo recoges? Poco. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y es que hay una operación de un espíritu que se llama saco roto. Y la operación de ese espíritu se activa cuando la casa está desierta. ¿Por qué es tan importante que usted y yo nos limpiemos? ¿Por qué es tan importante y por qué Dios viene hablándonos acerca de todo eso? Porque al fin y al cabo los beneficiados vamos a ser nosotros. Hermano, es que si usted lo hace o no lo hace, Dios sigue siendo Dios. Pero si no le prestamos atención a levantar esa casa, la cual casa somos nosotros, a poder limpiarla, ponerla en orden, a no descuidarla más, entonces va a pasar esto todo el tiempo. Es un ciclo repetitivo hasta que tú entiendas que es necesario que le prestes atención a esa casa. Si en lo natural pasa lo mismo, si usted descuida una casa, no solamente se ensucia, sino que se deteriora, se le acumulan los impuestos. Y después de que si ustedes se le acumulen los impuestos, ya es muy difícil que los pague, porque te cobran intereses y bien altos. Y como decía mi abuelo, si no tienes para pagar un mes, menos 2. Si no tienes para pagar un año de impuestos, menos 2 acumulados. Entonces imagínese que usted abandone una casa y después de mucho tiempo llegue. ¿Qué va a encontrar? Problemas. Y hasta muchas veces va a ser más costoso poner orden y reconstruirla que comprarse otra. Por lo tanto, la recomendación es no descuide la casa. Ahora, ¿qué sucede cuando usted limpia su casa solo de manera superficial? Porque muchas veces limpiamos la casa de manera superficial, sobre todo cuando nos llegan esas visitas inesperadas, que preciso llegan el día en donde todo está hecho un caos. Y entonces nos dicen, mira, ya voy para tu casa, estoy a 10 minutos.
no nos hemos bañado, tenemos ropa tirada para todos lados, tenemos toda la loza de la cocina ahí como una montaña rusa, los papeles en el piso, hecho un caos. ¿Y qué hacemos? Limpiamos superficialmente. En Colombia decimos, barres por donde pasará la suegra, para que no se vea, y todo para debajo de la cama. ¿Será que si yo le visito y miro debajo de la cama, qué encontraré? ¿Encontraré de pronto víboras? ¿Ratones? Cuando nos descuidamos o cuando simplemente limpiamos de manera superficial, estamos descuidando la casa. ¿A qué me refiero con todo esto? Por supuesto que estoy haciendo una analogía a nuestra vida espiritual, porque eso es lo que Dios está diciéndonos acá. Dios no nos está refiriendo a un edificio, aunque literalmente sí lo está haciendo, pero en eso que de forma física o de forma literal habla el profeta de que debería haber hecho el pueblo, de reedificar el templo del Señor, en donde se reunían todos para buscar la voz de Dios, y no lo hicieron. Para nosotros se convierte en un mensaje, en una figura, para que usted y yo entendamos de que muchas veces nos estamos preocupando más por vivir nuestra vida a nuestra manera que por edificar la casa. Y el Señor viene o está queriendo edificar una casa. ¿Acaso no nos habla acerca de la parábola de aquellos 2 cimientos? En donde dice, mire, el que oye mis palabras y las hace o no las hace, va a tener estas y estas consecuencias. Dice, el que no las hace es como aquel que hizo su casa sobre la arena. Y esa casa se viene abajo cuando vienen los vientos, las tempestades y las tormentas. Pero aquel que oye mis palabras y las hace es uno que levanta su casa sobre la roca. Y aunque vienen los mismos vientos, las mismas tormentas, las mismas tempestades, esa casa no cae, porque está fundada sobre la roca. El Señor está queriendo que levantemos una casa, un tabernáculo, un templo. Todos esos son sinónimos para Él. Por eso es que en la pregunta dice, ¿es tiempo para vosotros o es para vosotros tiempo para vosotros? Cuando la Biblia nos repite las cosas 2 veces, está diciendo que es en serio. No es una broma, Dios está hablando en serio. Y está diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, porque no es para mí, de que vivan en sus casas, de que se preocupen por sus cosas, porque se están preocupando por todo esto, por comer, por beber, por vestir, por sembrar, por trabajar. Pero mi casa, dice el Señor, está desierta, descuidada, abandonada, llena de mentiras, llena de demonios. Porque ¿qué hace el demonio cuando una casa está deshabitada? Ahí está. Y muchas veces el Señor viene, toca nuestras vidas, nos libera. Y cuando nos libera es la figura de cuando limpiamos la casa y la dejamos muy bonita, adornadita. Pero ya depende de nosotros ir a habitarla. ¿Y cómo es que habitamos esa casa? Cuando la llenamos de Dios, de la palabra. Si no hacemos eso, la casa está muy bonita, adornada, limpia, pero el enemigo ve que no hay nadie ahí. Y dice la Escritura que va y llama a otros 7 espíritus peores y vienen a habitar esa casa. Y se echa a perder la obra que el Señor entonces ha hecho. Entonces, miren lo importante de prestarle atención a esa casa. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahora, fíjese algo muy importante. Pregúntese esto: ¿qué fue lo primero que hizo Jesús antes de comenzar su ministerio?
Piénselo, medítelo. Porque podemos decir, sí, él fue llevado al desierto para ser tentado, ok, pero después de eso, vámonos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Fíjese lo primero que hizo Jesús antes de comenzar el ministerio. Juan 2:13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? ¿A dónde subió? A Jerusalén. ¿De dónde habían regresado o a dónde iban a regresar los que estaban cautivos? De Babilonia a Jerusalén. ¿En dónde estaba el templo? En Jerusalén. ¿Qué hizo el pueblo? No lo reconstruyó. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, verso 14. ¿Y halló en dónde? En el templo, en la casa, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quiénes? A todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre ¿qué? Una casa de mercado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Si usted lee en la ayuda que nos da la Biblia o la traducción bíblica, hay un título antes del verso 13. Dice: Jesús purifica el templo. Entonces, lo primero que Jesús se nos está mostrando aquí, antes de comenzar a hacer milagros, antes de comenzar a enseñar, es que purifica el templo. Y nos está entonces diciendo a nosotros que antes de cualquier otra cosa, usted y yo debemos purificar nuestro templo. Purificar, limpiar nuestra casa. ¿Qué hizo Jesús? Subió a Jerusalén y encontró a las puertas del templo a un montón de gente que vendía, que cambiaban, que negociaban ahí en el templo. ¿Y qué dice? Que los sacó a todos. Toda esa gente, todos esos cambistas, todos esos que vendían bueyes, ovejas, palomas, todas esas personas simbolizan a todos esos demonios que hay en el templo y que tenemos que sacar. Porque a veces pensamos ingenuamente que porque yo vengo a la iglesia, entonces yo no tengo nada malo en mi corazón. Porque yo voy a la iglesia y ay, yo me quebranto tanto cuando está la alabanza, o yo siento una presencia tan bonita, entonces yo no tengo nada malo dentro de mí. Y muchas veces cargamos a cuestas un montón de suciedades. Y el Señor nos está llamando la atención, y por eso en Ageo 1:5 nos está diciendo: meditad bien. ¿Meditad cómo? Bien. Dice: sobre vuestros caminos. Es importante que escudriñemos lo más profundo de nuestro ser para que el Señor nos muestre qué cosas hay dentro de nosotros que hay que sacar. Y eso no es solamente una obra que se hace una sola vez y ya. Ojalá fuera así de sencillo. Es una obra que tenemos que hacer permanentemente, escudriñarnos, buscar qué es lo que hay dentro de nosotros que tenga que ser limpiado. Proverbios 22:11, ¿qué dice? Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad ¿de quién? Del rey. ¿Quién tendrá la amistad del rey? El que ama la limpieza de corazón. Tenemos que amar la limpieza de corazón. ¿Y qué significa amar la limpieza del corazón?
No es que nos volvamos, se me va la palabra en este momento, pero no se trata de que nos volvamos unos psicóticos, de que todo lo que vemos o todas las cosas que son malas, no. Amar la limpieza de corazón tiene que ver con el hecho de estar siempre abiertos y dispuestos a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hay en mí que tenga que sacar? ¿Qué hay en mí que tengas que limpiar? Siempre estar abierto a eso. Siempre procurar, no creernos como que yo ya estoy listo. Ya soy producto terminado, ya no me falta nada. Ojo con eso, porque eso en sí ya es algo malo. El día que usted y yo nos creamos que no nos falta nada es porque nos falta todo. Entonces, amar la limpieza de corazón tiene que ver con el hecho de: Señor, ¿qué hay? Muéstrame aún esas cosas que yo no logro ver. Y estar siempre dispuestos. Y el Señor lo va a hacer. Te lo va a mostrar, te lo va a revelar de muchas maneras. ¿Para qué? No para que digas: ok, está bien, déjalo ahí a un lado. No, para que trates con eso, para que lo saques de ti, para que lo limpies tu vida, tu corazón. Porque el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad ¿de quién? Del Rey. Y fíjese la implicación que tiene ser amigo del Rey. Porque ser amigo del Rey tiene una implicación muy importante. Juan 15:15. Juan 15:15. Ya no os llamaré como siervos. ¿Por qué? Dice: porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero dice: os he llamado amigos. ¿Qué dijo Proverbios? El que ama la limpieza tendrá la amistad del Rey. Es decir, se convertirá en un amigo. Acá Jesús está diciendo: os he llamado amigos. ¿A quiénes? Le está diciendo a los discípulos, no a la multitud. No le está diciendo a la multitud, le está diciendo a los discípulos. Es más, le está diciendo a los discípulos que realmente quedaron. Porque cuando usted mira el último versículo del capítulo 13, se dará cuenta de que ahí Judas se va. Y del capítulo 14 en adelante quedan los que son. Y empieza el Señor a darles una cantidad de revelaciones tan impresionantes. Y una de ellas es esta. Le dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado ¿a qué? A conocer. Es decir, que la amistad viene como un privilegio a aquellos a quienes se les da a conocer todas las cosas. ¿Acaso no es eso lo que Dios quiere? Jeremías 9:24, por favor. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y ¿qué más? Conocerme. Es decir, no nos podemos alabar porque tenemos una casa muy artesonada, es decir, porque estoy haciendo todo lo que yo quiero hacer. No me puedo alabar porque creo que mi vida está muy bien, porque tengo dinero, porque tengo carro, porque tengo suficiente para lo que quiero, porque tengo una familia grande, porque tengo esto, lo otro. No me puedo alabar por eso. Sino que dice el Señor: el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, la amistad, el ser amigo de Dios, es un privilegio que el Señor otorga a quienes se les es dado a conocer todas las cosas, porque lo que el Señor quiere es que lo entendamos y lo conozcamos. Y cuando usted entiende y cuando usted conoce al Señor, usted va a saber con todas sus fuerzas que el Señor quiere que usted se limpie. Antes de cualquier otra cosa. Limpiarse.
Eso es lo que hacemos cuando nos levantamos en la mañana. Se supone que las primeras cosas, si no la primera, es bañarnos, a no ser que usted culturalmente se bañe en la noche. Pero de las primeras cosas que usted hace es bañarse o limpiarse. Y aun si se haya bañado en la noche, en la mañana por lo menos se limpia el rostro. Se lava, se limpia, porque es lo primero. Yo no creo que ninguno de nosotros nos guste salir a la calle con ropa sucia. Es más, después de una jornada de trabajo y más en esta época donde el calor fuerte se nos vino anticipadamente, ya con 3 segundos afuera en el sol ya estábamos sudando a cántaros. Y yo no sé usted, pero empezamos a sentirnos como incómodos. Porque la suciedad debe hacernos sentir incómodos. Y es por eso que usted y yo necesitamos cada día limpiarnos más y más y más. ¿Limpiarnos cuánto? Más y más. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Limpiarnos más y más. Regresemos a Ageo. Capítulo 1, verso 5, en el 5 estamos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Los caminos, cuando hace referencia al hombre, significan obras. Y está diciendo el Señor: meditad bien sobre vuestras obras, sobre lo que estás haciendo, sobre vuestros caminos. Salmo 119, 9. Salmo 119, 9. ¿Qué dice? Estamos hablando de limpiarnos, ¿sí o no? Está diciendo el Señor que debemos meditar sobre nuestros ¿qué? Caminos. Mire lo que dice la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. El Señor está diciendo: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué le estás dando prioridad a tu vida, en tu vida? Mire, hermano, es muy importante que usted entienda esto. Si Dios en su vida y en mi vida no es la prioridad, estamos mal. Si su prioridad o mi prioridad es cualquier otra cosa, llámese como se llame, aún su esposo, su esposa, por más que usted lo ame o la ame, si eso es su prioridad por encima de Dios, estás mal. Porque las casas artesonadas representan a aquellas personas que hacen las cosas que quieren hacer y no las que Dios desea que hagan. Y están levantando para sí mismo una casa que no es conforme a la casa que Dios quiere que levantemos. Por lo tanto, si no es una casa de Dios, entonces es una casa ¿de quién? ¿Qué casa estamos levantando? Porque si yo no estoy levantando una casa para Dios, entonces tenemos que preguntarnos: ¿para quién estoy levantando casa? Y por eso está diciendo el Señor a través del profeta Ageo que necesitamos meditar bien sobre nuestros caminos. Y la forma en que podemos limpiar nuestro camino es con la palabra del Señor. Solo la palabra de Dios nos puede limpiar. Y entonces, al estar construyendo una casa que no es para Dios, sino quién sabe para quién,
para que no se sienta usted ofendido por lo que ya usted sabe que es la respuesta. La consecuencia es todo lo que vimos en el versículo 6. Ahora piense por un momento si quizás usted se identifica con alguno de esos aspectos. Trabajas o siembras mucho y recoges poco. Bebes y no te satisfaces. Comes como que no hubiera pasado nada. Porque comes y a los 5 minutos tienes hambre nuevamente. Y no estoy diciendo obviamente a nivel natural, sino que sientes que algo te falta siempre. Trabajas de sol a sol, sábados y domingos y feriados, y todas las horas que me puedan dar, démenlas porque yo las necesito. ¿Y dónde está el dinero? No te alcanza. Porque ¿y quiénes somos los responsables de que opere ese espíritu? Nosotros. Porque las casas abandonadas son habitadas por usurpadores. Y si usted y yo hemos desatendido la casa que el Señor quiere que levantemos, entonces tu casa y mi casa está llena de usurpadores. Y Dios quiere que lo saquemos. Por eso Jesús lo primero que hizo antes de comenzar todo fue subir a Jerusalén, ir al templo, y se dio cuenta de que había un montón de usurpadores y los sacó a todos, los echó a todos. Y aún dice: derribad este templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar. Porque cuando leíamos el versículo 2 de Ageo dice: ¿acaso no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada? Porque eso nos habla de que es necesario primero derribar una casa que está llena de idolatría, una casa que está llena de deseos pecaminosos, una casa que está llena de afanes, una casa que está llena de un montón de cosas. Tiene que ser derribada para que comencemos a levantar la verdadera casa que el Señor quiere en nosotros. Porque así como veíamos en Hebreos 3:6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ahora vámonos a Proverbios 28, 19. Proverbios 28, 19. Fíjese lo que dice esto. Es muy importante. Dice: el que labra su ¿qué? Su tierra. Yo creo que usted sabe ya qué simboliza la tierra, ¿no? Nosotros somos tierra. Por lo tanto, tierra, casa, tabernáculo, todo es un sinónimo. Y entonces está diciendo: mira, el que labra su tierra, ¿qué va a pasar? Se saciará ¿de qué? Y pan es la palabra de Dios. ¿Acaso no dice Deuteronomio 8, y no vamos ahí todavía, que Jesús mismo lo repite en Mateo 4? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Pero fíjese esto, el contraste: mas el que sigue a los ociosos. Un ocioso es el que no quiere hacer nada. El que sigue a los ociosos, dice, se llenará ¿de qué? Pobreza. En otras palabras, le va a faltar.
Porque aquí no está hablando del pobre espiritual, aunque también, si no busca la palabra, pues obviamente eres un pobre. Pero esa pobreza va a llenar toda tu vida en todos los ámbitos. Por eso dice que comen y no se sacian, siembran y no recogen, beben y no se satisfacen, se visten y no se calientan, trabajan de sol a sol y no les alcanza, porque todo se les va como en saco roto. ¿Por qué? Porque no están labrando su tierra. Génesis 2:15 y terminamos. El trabajo que el Señor nos entregó principalmente es uno. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto. Huerto, tierra, viña, casa, tabernáculo, templo. Todo nos representa a nosotros. ¿Y para qué lo puso en el huerto? ¿Cuál fue el trabajo que le entregó? Que lo labrara. ¿Qué decía Proverbios 28:19? El que labra su tierra. Entonces Dios nos puso un trabajo que labráramos y guardáramos el huerto. Entonces, si labramos la tierra, nos vamos a saciar ¿de qué? De pan. Ese es el trabajo que Dios nos puso, labrar la tierra. ¿Y qué hace el labrador? El labrador prepara la tierra. El labrador organiza todo de manera que cuando él siembre la semilla, sepa que esa tierra va a producir. Pero no solamente siembra la semilla y se va y viene a los meses para ver si hay cosecha. No, está constantemente mirando la tierra, labrándola, moviéndola, colocándole abono si es necesario, regándola. ¿Para qué? Para que verdaderamente la semilla que se sembró se convierta en una planta que dé mucho fruto. A veces pensamos que simplemente es poner la semilla y ya, cayó en la tierra, ay sí, ya listo. Después vengo por el fruto. No, hay un trabajo que tenemos que hacer. Por eso la limpieza tiene que ser un proceso o tiene que ser algo en nosotros que sea permanente, buscar, amar la limpieza de corazón. ¿Acaso usted solamente le dijo a su esposo o a su esposa, te amo el día que se casaron y nunca más se lo volvió a decir? Si esa es su realidad, estás mal. Porque es algo que se repite, no solamente en palabras, sino también con acciones, pero que se hace día tras día, se cultiva todos los días. Nuestra vida cristiana debe ser una vida en donde estemos mirándonos, escudriñándonos, meditando bien. Por eso la importancia de meditar la palabra, porque cuando meditamos la palabra, la misma palabra que es un espejo también, nos muestra la fealdad que hay en nosotros. ¿Usted creía que era muy guapo? No, señor, mírese a la luz de la Biblia y va a ver el horror que va a encontrar dentro de usted. Y cuando yo veo ese horror me asusto y digo, Señor, ayúdame, porque yo no me quiero ver así. Y entonces trabajo en mí, hago el trabajo que el Señor quiere de labrar la tierra, de manera que esa fealdad que estoy viendo en el espejo de la palabra salga de mi vida. Y la próxima vez que me vea al espejo, como que ya, mejor. Todavía me falta, pero mejor. Y así todos los días. Pero si usted no se mira al espejo, y yo creo que nadie sale a la calle sin mirarse al espejo. Y si usted no se mira a este espejo, nunca se va a dar cuenta de lo que hay en usted. Por eso tenemos que ir a este espejo todos los días, las veces que sean necesarias. Por eso el Señor insiste en que son ustedes, sus caminos, los que ustedes están siguiendo, no mis caminos o los caminos del Señor. Porque sus caminos no son los del Señor, es lo que está diciendo el profeta. Por tanto, mediten bien en sus caminos. Porque aquí no se aplica el dicho, todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen al cielo.
Solo hay uno que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y aún el mismo Jesús, estando en la condición de hombre, buscaba al Señor, se apartaba a orar todo el tiempo. No desaprovechaba ninguna oportunidad, y cuando tenía, se iba ¿a dónde? A orar, a buscar la palabra, a labrar su tierra, su viña, su huerto, a buscar ese pan de Dios. No solamente para darle a los discípulos, para Él. Terminemos, versículo 6 nuevamente, Ageo. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8, ¿qué dice? Subid ¿a dónde? Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor está diciendo que subamos ¿a dónde? Que busquemos crecer, que busquemos una elevación. Mateo 5:1 dice que Jesús le habló a las multitudes y luego subió al monte, y quienes subieron al monte no fueron las multitudes sino los discípulos. Porque no todo el mundo está dispuesto a crecer, porque no todo el mundo está dispuesto a dejar una cantidad de cosas en su vida para permitir al Señor que haga la obra en uno. No es fácil. Pero el Señor quiere hacer una obra en nosotros, que usted y yo reedifiquemos la casa. Para reedificarla tenemos primero que derribar esa casa que hemos construido equivocadamente, con nuestros deseos, a nuestra propia opinión. Una casa que está atestada de una cantidad de cosas que no deben ser, de espíritus, de demonios y de tantas cosas que usted y yo necesitamos sacar. Derribemos esa casa y comencemos a construir nuevamente una casa, pero una casa para Dios. Que usted y yo verdaderamente seamos ese aposento de Dios, que usted y yo verdaderamente seamos ese templo del Espíritu Santo. Pero necesitamos limpiarnos. Necesitamos permitirle al Señor que haga la obra en nosotros, pero nosotros también trabajar, esforzarnos para que esa obra del Señor se afirme en nosotros. No es que Dios lo hace todo. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué tal si cierra sus ojos ahí donde está?